Muy buenos días. Somos el grupo 4 del curso Cátedra Vallejo. Somos de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad tenemos como invitado al profesor Franco Cruz Gabaldoni, que nos va a apoyar con nuestro informe del poemario en España, aparta de mí este cáliz. El profesor va a ser nuestro entrevistado, así que vamos con las preguntas. Bien, la primera pregunta es, ¿qué conocimientos tiene sobre la vida de César Vallejo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo soy la Fiorella. Bueno, sobre Vallejo tengo bastantes datos que les podría compartir, ¿no? Empezando por cuestiones básicas, como que nació pues en Santiago de Chuco, en La Libertad, eh, que también él es poeta, pero también se dedicó en parte al periodismo por necesidades económicas. Sabemos que este escritor pues ha pasado ha vivido por temporadas en diferentes lugares, tanto en Santiago de Chuco de niño, luego por estudios secundarios tuvo que ir a Trujillo, ¿no? Luego vino inclusive a Lima, a estudiar a la Universidad de San Marcos, pero que por necesidades económicas no pudo culminar la carrera, tuvo que regresar a La Libertad, donde se acercó mucho más a la literatura, a pesar de que él tenía mucho gusto por las ciencias naturales, incluso enseñó en La Libertad, en un colegio, enseñó ciencias naturales a niños, y dentro de esos niños tenía pues a un futuro gran escritor como Ciro Alegría. Luego regresa a Lima y bueno, entre esos viajes, pues conoce más el mundo literario, eh, pasa por problemas, ¿no? Que hasta el día de hoy no se han resuelto, como por ejemplo el momento en que cae en la cárcel, pero que luego sale por ayuda de conocidos y que luego viaja a París, que muchos pensamos o han pensado de que se fue simplemente por una cuestión de la poesía, pero Am, también se sabe hasta el día de hoy que de alguna manera también por escapar a estos juicios por la familia Santa María sobre el incendio de estos almacenes, luego llega a París y bueno, y en Europa vive pues el paraíso poético y artístico, sin embargo no lo vive bien por las penurias poéticas. Justo hace poco les comento que salió un libro de un escritor peruano llamado Daniel Tittinger sobre César Vallejo y nos cuenta cosas que de Vallejo muchas personas no saben, que por ejemplo él era un mal inversor, no sabía manejar su dinero, el dinero que le enviaban para trabajar o para regresar al Perú o para su mantenimiento diario, lo utilizaba en realidad para otras cosas. Era un mal administrador de su propio dinero y por eso es que pasó muchas penurias, pero a pesar de ello viajó bastante, ¿no? Viajó a Rusia, a mismo España, y es por eso que también nacen esos poemas nuevos, ¿no? Pero bueno, es algo que les podría compartir por ahora. Y bueno, y también sobre su muerte, ¿no? Que muchos pensaron que había muerto por una especie de malaria, pero justo en este libro hay una hipótesis sobre la muerte por tifoidea que es bastante interesante, que invitaría a que todos puedan leer este texto, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿qué valores puede rescatar del poeta César Vallejo? Los valores en Vallejo tienen bastante consecuencia. Esos valores se encuentran tanto en su poesía como en su propia vida. Por ejemplo, el tema de la lucha por la justicia, que al mismo tiempo se relaciona con esta situación de la desigualdad, que no solamente ve en Perú, ¿no? Sino que ve también en Europa, y es por eso que en sus poesías hay una cargada o hay un cargo alto, ¿no? Del tema de la justicia y la desigualdad, empezando por el poblador peruano, el poblador limeño, y luego llegando a las mismas personas de España, ¿no? Que en ese momento vivían en una guerra civil. Entonces a él le importó mucho esos temas, pero luego también fuera ese tema civil, ¿no? O social, en él también está el valor de la sensibilidad, ¿no? Un valor que muchos creen, incluso yo también creo eso, es que nació justamente por haber nacido en un lugar como Santiago de Chuco, un pequeño lugar para un gran poeta, esa sensibilidad por ver a la naturaleza rodeada justamente por las imposibilidades del ser humano,
Y tanto así es que esa sensibilidad es tan fuerte que las personas lo conocían como un llorón, ¿no? Incluso hasta en mismo Europa, hasta antes de morir. Pero prácticamente creo que esos son los valores más importantes en el tema de la justicia, la búsqueda de igualdad, eh, la sensibilidad. La tercera pregunta es, ¿conoce el poema Aparte de mí este cáliz? España, aparte de mí este cáliz. Sí, claro. El poema que pertenece justo al libro con el mismo nombre, ¿no? Poema, perdón, España, aparte de mí este cáliz, es un poema bien, bien importante porque se dirige con un estilo bien de González Prada, por ejemplo, de dirigirnos a la juventud, a la niñez, ¿no? Para poder salir adelante. Es un poema con visión más de futuro, de las posibilidades de progreso, de mejora. Cuestiones que de alguna manera también hablan de lo que él pensaba en ese entonces, que estaba muy ligado a los movimientos de izquierda, ¿no? Que conoció en Rusia, en la Guerra Civil, en España mismo, ¿no? Y en París. Muy bien. Y bueno, ese poema creo que es uno de los más logrados, a pesar de que él no pudo gozar de la fama del poema y del poemario porque se publicaron, bueno, después de su muerte, ¿no? Bien, y Mm, bueno, Bueno, profesor, muchas gracias. ¿Usted vio nuestro podcast de España, aparte de mí este cáliz? Claro. Ya, ¿y qué piensa de nuestro podcast, profesor? ¿Qué le pareció? Eh, Hay bastantes aspectos positivos que puedo rescatar, por ejemplo, que me parece muy, muy positivo de que ustedes puedan acercarse a un poeta que, a pesar de ser llamado el poeta universal, no reconocido pues en diferentes universidades del mundo, en nuestro país pues de alguna manera es olvidado, ¿no? Bueno, por diferentes razones, ¿no? En primer lugar eso, o sea, felicitarlos por la difusión y la promoción pues de un poeta tan reconocido y con tanta calidad, ¿no? Que tenemos. Segundo es que me gustó que en el podcast, por ejemplo, lean los poemas. Eso me pareció bien, bien, bien interesante porque escuchar la poesía en voz de las generaciones nuevas es bastante saludable, pues, ¿no? Para la cultura en el Perú. Eh, y bueno, si tuviese que decir algunas cositas, sí, por ejemplo, ustedes mencionaban al final sobre un poemario que se llamaba Poemas Humanos y que dentro está España, aparte de Mr. Cáliz. Yo creo que ahí hay una pequeña confusión. En realidad el poemario se llama España, aparte de Mr. Cáliz, y ahí están dentro los poemas, ¿no? Y también, por ejemplo, había un datito que daban de que Vallejo era una familia de 7 hermanos, pero en realidad eran 11. Y claro, él sí era el último, como ustedes lo mencionan, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cositas que creo que, bueno, leyendo un poquito más podríamos mejorar, pero de por sí el trabajo de difusión que ustedes hacen es bastante, bastante adecuado. Yo los invitaría a que continúen, que exploren más sobre el universo Vallejo, porque no solo es un poeta, es un gran periodista, también se dedicó a la narrativa, al teatro, tiene un conjunto de cartas. Incluso invitaría pues, a quienes puedan investigar un poco más sobre su esposa, la esposa que tuvo en París, a Georgette de Vallejo, porque ella ha escrito mucho sobre él, ha luchado mucho porque sus poemas existan. Y muchas de las cosas que conocemos de Vallejo es por ella, y muchos grandes literatos en la actualidad incluso no le prestan el valor o la atención adecuada a esta mujer que también es importante en la vida de Vallejo. Y eso. Muchísimas gracias, profesor, por la participación, por el apoyo que nos está brindando y por la información, ¿no? Nos está haciendo de mucha ayuda, de mucha información también. Y bueno, creo que ya es todo, profesor, en la entrevista y le agradezco de antemano que haya participado con nosotros, ¿no? Que nos haya apoyado en este informe. Y eso es todo, profesor, gracias. Listo, gracias a ustedes chicos también por el espacio. Igual siempre estoy dispuesto cuando es de poesía peruana, a estar ahí para cualquier cosita. Muchas gracias a ustedes también por su trabajo. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. profesor. Listo.